Sola bajo la lluvia, con 2 hijos casi desmayando en sus brazos, ella solo quería sobrevivir aquella noche. Pero en medio del camino cubierto de barro, apareció una figura que jamás debería estar allí. Una anciana encorvada, con ojos que brillaban como fuego bajo la tormenta, y que con una sola frase cambió para siempre el destino de esa familia. ¿Puedes imaginar el miedo de una madre que debe elegir entre huir de la bruja que todo el pueblo teme o arriesgarse a perder lo que más ama? Parece imposible creerlo, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que aquella mujer descubrió esa noche te va a sorprender mucho más de lo que imaginas. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepara tu corazón, porque todo comienza con un encuentro que jamás debería haber sucedido. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de noviembre de 1923, en San Pedro de las Montañas, transformando los caminos de tierra en ríos de lodo espeso y traicionero que parecían querer tragarse los pasos de quien osara desafiarlos. Elena avanzaba con una lentitud agónica, sintiendo cómo el agua helada se filtraba a través de su rebozo raído, empapando la tela hasta pegarla a la piel febril de Mateo, su bebé de apenas 6 meses, que dormía con un silencio antinatural contra su pecho. A su lado, la pequeña Lucía, de 5 años, se aferraba a la falda de su madre con los nudillos blancos por el esfuerzo, resbalando una y otra vez en el fango, mientras el viento aullaba entre los encinos como un lamento antiguo, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a desesperanza. No había luna ni estrellas, solo la oscuridad voraz de una tormenta que había decidido borrar cualquier rastro de piedad sobre aquel rincón olvidado de México, donde una viuda y sus hijos caminaban hacia la nada. Hacía apenas unas horas, el destino de Elena se había roto con el sonido seco de una puerta, cerrándose para siempre a sus espaldas. Un portazo que resonó más fuerte que los truenos que ahora sacudían el cielo. Rogelio, su cuñado, el hombre que había jurado proteger a la familia tras la muerte de su hermano, la había mirado con ojos vacíos de humanidad, dictando su sentencia con una frialdad que helaba la sangre más que la lluvia. No hubo negociación ni súplicas que valieran. La hacienda, esas paredes que habían visto nacer a sus hijos y morir a su esposo, ya no eran su hogar, sino una propiedad ajena donde las bocas inútiles no tenían cabida. Elena recordaba la humillación de verse empujada al porche, sus pocas pertenencias lanzadas al barro como basura, mientras Rogelio murmuraba excusas sobre deudas y malas cosechas, escondiendo su avaricia detrás de una falsa necesidad, condenándola a ella y a su sangre a la intemperie de una noche que prometía ser mortal. El frío comenzaba a entumecer las extremidades de Elena, convirtiendo sus pies descalzos en bloques de hielo insensibles que se movían por pura inercia, guiados únicamente por el instinto animal de proteger a sus crías. Cada paso era una batalla contra la gravedad y el agotamiento, y cada vez que Lucía tropezaba, soltando un gemido ahogado por el estruendo del agua, Elena sentía que una grieta más se abría en su alma, amenazando con desmoronarla por completo. No tenían a dónde ir. El pueblo estaba a kilómetros de distancia, un trayecto imposible de cubrir en esas condiciones, y los vecinos más cercanos habían cerrado sus postigos ante la tormenta, o quizás ante la desgracia ajena, pues en aquellos tiempos la mala suerte se consideraba contagiosa, como una plaga que nadie quería invitar a su mesa. La desesperación comenzó a nublar la mente de Elena, trayendo consigo imágenes de su esposo, recuerdos de un calor que ya no existía y promesas susurradas en la oscuridad que ahora parecían mentiras crueles. Se preguntó si Dios la había olvidado, si su viudez era un pecado que debía purgar bajo el aguacero, o si simplemente la vida era así de brutal, una sucesión de golpes sin sentido. Miró el rostro pálido de Mateo bajo los pliegues del rebozo, y el terror la golpeó con más fuerza que el viento. El niño no lloraba, no se movía, su piel estaba fría como el mármol de una lápida. El pánico le inyectó una dosis de adrenalina dolorosa, obligándola a acelerar el paso, arrastrando a Lucía con una fuerza que no sabía que tenía, buscando desesperadamente algún refugio,
cualquier techo que pudiera robarle a la muerte unos minutos más. Fue entonces, entre la cortina de agua y la negrura absoluta, cuando vio una luz parpadeante a lo lejos, un punto débil y anaranjado que luchaba por mantenerse vivo en medio del caos. Elena se detuvo un instante, entrecerrando los ojos para asegurarse de que no era un espejismo provocado por la fiebre del cansancio, y reconoció la silueta torcida de una construcción al final de un sendero cubierto de maleza espinosa. Su corazón dio un vuelco violento, no de alivio, sino de un miedo supersticioso y profundo que le paralizó las piernas. Aquella era la choza del barranco, el hogar de doña Inés, la mujer a la que en el pueblo llamaban bruja, la anciana que, según las lenguas viperinas, hablaba con las sombras y tenía pactos con lo que no debe ser nombrado. Las historias sobre doña Inés eran el combustible de las pesadillas de todos los niños de la región, relatos susurrados al calor de las fogatas sobre niños que entraban a su terreno y salían convertidos en aves nocturnas, o sobre cultivos que se secaban con solo una mirada de sus ojos negros. Elena había crecido cruzándose de calle al verla pasar, protegiendo su vientre cuando estaba embarazada, temiendo la influencia de aquella mujer solitaria que vivía al margen de Dios y de los hombres. Pero allí estaba, parada en el lodo, con la vida de su hijo escapándose entre sus dedos congelados, enfrentada a la decisión más aterradora de su existencia: entregar a sus hijos al frío seguro de la muerte, o buscar la salvación en la morada de la oscuridad. Lucía tiró de su mano, sacándola de su trance, llorando bajito porque sus piernas ya no la sostenían, y ese sonido rompió el dique del miedo de Elena. Miró hacia el cielo inclemente, desafiando a la tormenta, y tomó la decisión que ninguna madre debería tener que tomar, eligiendo el terror a lo desconocido sobre la certeza del final. Ajustó el peso de Mateo en sus brazos, sintiendo su respiración superficial y errática, y comenzó a caminar hacia la luz, ignorando las advertencias que gritaban en su cabeza, ignorando las leyendas y el instinto de huida. El sendero estaba lleno de raíces traicioneras que parecían intentar detenerla, como si la misma tierra quisiera advertirle que no debía perturbar la soledad de la bruja. Pero Elena avanzó, impulsada por una fuerza primitiva y feroz. Al llegar frente a la puerta de madera vieja y agrietada, el olor a humo de leña y a hierbas quemadas la golpeó, mezclándose con el aroma del ozono y la lluvia. La choza parecía respirar, crujiendo con el viento como si fuera un organismo vivo, y las ventanas estaban cubiertas con telas gruesas que impedían ver el interior, dejando escapar solo hilos de luz dorada. Elena levantó la mano, temblando incontrolablemente, no por el frío sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer, sintiéndose como una intrusa en un templo pagano. Golpeó la madera 3 veces. El sonido resonó hueco y seco, tragado casi al instante por el rugido de la tormenta, y luego esperó, conteniendo la respiración, escuchando el silencio repentino que pareció caer sobre la casa, como si todo lo que habitaba allí dentro hubiera detenido su marcha para escucharla. La puerta se abrió con un chirrido lento y doloroso, revelando una oscuridad densa que olía a tiempo acumulado, a cera derretida y a secretos guardados bajo llave. En el umbral apareció una figura pequeña y encorvada, sosteniendo una lámpara de aceite que proyectaba sombras largas y danzantes sobre su rostro surcado por arrugas profundas como cañones de tierra seca. Doña Inés no tenía cuernos ni colmillos, pero sus ojos eran pozos de una negrura insondable que parecían atravesar la carne y leer directamente el espíritu de Elena. No dijo una palabra, no preguntó quién era ni qué quería. Simplemente bajó la mirada hacia el bulto inmóvil que Elena cargaba en el pecho y luego a la niña que tiritaba a sus pies, con una expresión indescifrable que no era ni de bienvenida ni de rechazo. Elena intentó hablar, intentó formular una súplica, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado y sus rodillas finalmente cedieron ante el agotamiento, haciéndola caer al suelo de tierra del porche, a los pies de la anciana temida. Pensó que Inés la echaría, que lanzaría una maldición o cerraría la puerta en sus narices, pero sintió una mano, áspera y callosa, como la corteza de un árbol viejo, sujetándola por el brazo con una fuerza sorprendente.
La anciana tiró de ella hacia adentro, hacia el calor que emanaba del fogón, y cerró la puerta de golpe, dejando fuera la tormenta y el mundo cruel que la había expulsado, encerrando a Helena y a sus hijos en el vientre de la bestia, o quizás en el único santuario que les quedaba. Una vez dentro, el calor fue un golpe físico, un abrazo denso de humo de leña y salvia seca que contrastó violentamente con la lluvia helada que azotaba las paredes de adobe afuera. Helena se derrumbó sobre un petate cerca del fogón, con las extremidades temblando incontrolablemente mientras la adrenalina se escurría, dejando solo un agotamiento crudo y punzante. Doña Inés no ofreció consuelo ni palabras cálidas. En cambio, se movió con la rapidez depredadora de un halcón, arrebatando a Mateo de los brazos entumecidos de Helena antes de que ella pudiera siquiera protestar. La anciana colocó al bebé sobre una mesa de madera despejada de raíces secas, presionando su oreja nudosa contra el pecho diminuto y silencioso. «Está frío como una piedra de río», murmuró Inés, con una voz que sonaba a tierra seca quebrándose, y por primera vez Helena vio un destello de urgencia en esos ojos insondables que parecían haber visto nacer y morir a generaciones enteras. Helena quiso gritar, quiso arrebatarle a su hijo, pero el miedo la tenía clavada al suelo mientras veía a la supuesta bruja desnudar al niño con manos expertas y veloces. Inés comenzó a frotar el pequeño cuerpo con una pomada oscura que olía a alcanfor, trementina y algo más antiguo, un aroma ferroso que recordaba a la sangre o a la savia profunda de los árboles. Sus labios se movían en un susurro incesante, palabras rítmicas que Helena no lograba descifrar y que en su mente aterrorizada sonaban a conjuros oscuros para reclamar el alma del inocente. Pero las manos de la anciana no eran crueles, frotaban con una fricción calculada y vigorosa, buscando despertar la sangre dormida, obligando al calor a regresar a esa carne pálida que la tormenta había intentado reclamar para sí misma. En el rincón más alejado de la luz del fuego, Lucía se había hecho un ovillo, con los ojos desorbitados fijos en las vigas del techo, de donde colgaban manojos de hierbas secas que proyectaban sombras alargadas y retorcidas, pareciendo garras que intentaban alcanzarla. La choza no era el antro de maldad que pintaban en el pueblo, pero estaba llena de una presencia extraña, una energía vibrante acumulada en los frascos de vidrio con líquidos ámbar y en las piedras de río alineadas en el alféizar. Afuera, el viento aullaba con frustración, golpeando la puerta como una bestia rabiosa a la que se le ha negado la entrada. Pero dentro, el único sonido era el crepitar de la leña y la respiración entrecortada de Helena, que rezaba en silencio a una virgen que parecía haberla abandonado en manos de aquella mujer misteriosa. El tiempo perdió su forma, estirándose en una agonía lenta, donde cada segundo era un juicio final, hasta que un sonido rompió el trance de la espera y detuvo el corazón de Helena. Fue un gemido débil, casi imperceptible, seguido de un tosido húmedo y violento que sacudió el pecho de Mateo como un pequeño terremoto. El bebé arqueó la espalda, aspirando una bocanada de aire caliente con desesperación, y luego rompió a llorar, un llanto fuerte, ronco y vital que llenó la cabaña y resonó en los oídos de Helena como la música más dulce jamás compuesta. La fiebre había roto, el color regresaba a sus mejillas pálidas como la cera, y la muerte, que había estado sentada a la cabecera de la mesa esperando su turno, tuvo que retirarse derrotada ante la obstinación de la vieja curandera. Helena se arrastró hasta la mesa, con las lágrimas lavando el barro de su rostro, y tomó la mano pequeña de su hijo, besándola con una devoción frenética y temblorosa. Levantó la vista hacia Inés, esperando ver triunfo o arrogancia, pero la anciana ya se había apartado, limpiándose las manos en su delantal con indiferencia, como si salvar una vida fuera tan cotidiano como desgranar maíz. «¿Por qué?», preguntó Helena con la voz rota, incapaz de conciliar la imagen del monstruo del que todos hablaban con la mujer que acababa de devolverle el mundo entero. «¿Por qué nos ayuda si dicen que usted odia a la gente de Dios? ¿Por qué no nos dejó morir?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de la culpa de haber creído en las mentiras de otros. Doña Inés se detuvo junto al fogón, removiendo las brasas con una vara de hierro, y su rostro se iluminó desde abajo con un resplandor rojizo que acentuaba los surcos profundos de su historia.
La gente odia lo que no puede domesticar, muchacha, respondió sin mirarla, con una aspereza que no buscaba herir, sino enseñar una lección antigua. Odian el silencio porque les obliga a escuchar sus propios pecados, y odian a las mujeres que no necesitan pedir permiso para existir. Se giró lentamente, clavando sus ojos negros en Elena con una intensidad que quemaba. Yo no odio a nadie, simplemente prefiero la honestidad de las raíces y el veneno de las serpientes, que avisan antes de morder, a la falsedad de los que rezan los domingos y te echan a la calle los lunes. La noche pasó en una vigilia tensa, con Elena abrazada a sus hijos bajo una manta de lana áspera que olía a oveja y a humo, incapaz de cerrar los ojos por miedo a que la realidad cambiara si dejaba de vigilarla. Cuando el amanecer se filtró por las rendijas de la madera, la tormenta había cesado, dejando tras de sí un silencio absoluto y un mundo lavado y brillante que parecía nuevo y peligroso a la vez. Elena se levantó con el cuerpo dolorido, esperando ser expulsada con la primera luz, lista para retomar su camino hacia la nada con la cabeza baja. Pero Inés ya estaba despierta, moliendo café en un metate de piedra con movimientos rítmicos, y simplemente señaló un canasto de maíz en la esquina con un gesto seco de la cabeza. Si van a comer, tienen que trabajar. Aquí no hay limosnas, solo intercambio. Y así, sin pactos de sangre ni ceremonias oscuras, comenzó una rutina que desafiaba todo lo que Elena creía saber sobre el mundo y sobre sí misma. No hubo magia negra, solo el trabajo duro y constante de la supervivencia en el borde de la civilización, donde cada caloría contaba. Elena aprendió que sus manos, antes acostumbradas a las labores suaves de una esposa de hacienda, servían para desenterrar tubérculos, para limpiar heridas de animales y para secar hojas bajo el sol inclemente. Doña Inés no era una maestra paciente, enseñaba con el ejemplo y con regaños secos, corrigiendo la postura de Elena al cortar leña o mostrándole cómo identificar las hierbas que curaban la fiebre, de las que paraban el corazón, desmitificando el miedo con cada lección práctica. Con el paso de los días, el miedo de Elena se transformó en un respeto reverencial al ver cómo la brujería de Inés no era más que una observación profunda y amorosa de la tierra que pisaban. Vio cómo la anciana hablaba con las plantas no por locura, sino por reconocimiento, entendiendo sus ciclos y sus necesidades como una madre entiende el llanto de sus hijos. La cabaña del barranco dejó de ser un lugar de terror para convertirse en un santuario de conocimiento olvidado, un refugio donde el tiempo parecía detenerse y donde la soledad no era un castigo, sino una fortaleza inexpugnable. Lucía y Mateo recuperaron la salud, engordando con guisos de conejo y tortillas hechas a mano, sus risas empezando a llenar los rincones oscuros de la casa, donde antes solo habitaba el silencio. Pero la paz en aquel rincón apartado era frágil, sostenida por hilos invisibles que estaban a punto de tensarse hasta romperse violentamente. Una mañana, mientras Elena tendía ropa lavada en las piedras del río cercano, el viento trajo un sonido que le heló la sangre más que la lluvia de aquella noche funesta, el repiquetear distante de cascos de caballo golpeando la tierra dura. Se quedó inmóvil, con una camisa mojada en las manos, reconociendo el ritmo arrogante y pesado de esa cabalgata que se acercaba sin pausa. No eran viajeros perdidos, ni vecinos curiosos. Era el sonido de la avaricia que venía a reclamar lo que creía suyo. Rogelio no había olvidado, y su sombra se proyectaba larga y amenazante sobre el sendero, lista para irrumpir en su refugio y arrastrarla de vuelta a la pesadilla. Elena corrió desde el río con el corazón desbocado, golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, ignorando las ramas espinosas que le rasgaban las pantorrillas y el lodo que intentaba sujetarla como manos de muertos desde el suelo. El estruendo de los cascos se hacía cada vez más fuerte, una percusión violenta que resonaba en la boca del estómago, anunciando la llegada de una desgracia que creía haber dejado atrás. No necesitaba verlos para saber quiénes eran. El aire mismo parecía haberse espesado con la pestilencia de la avaricia y el tabaco barato que siempre acompañaba a su cuñado. Llegó a la cabaña jadeando, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el terror,
y se lanzó contra la puerta de madera justo cuando las primeras sombras de los jinetes se proyectaban largas y distorsionadas sobre el claro, oscureciendo la poca luz que se filtraba entre los árboles centenarios del barranco. Atrancó la entrada con una tranca de roble pesado, sus manos temblando tanto que apenas pudo encajar el madero en los soportes de hierro oxidado, mientras Lucía y Mateo, que jugaban en el suelo con figuras de barro, levantaron la vista alarmados por la intrusión del pánico materno. Doña Inés, sentada en su mecedora de mimbre junto al fuego bajo, no se sobresaltó. Simplemente detuvo el movimiento rítmico de sus manos sobre el tejido que remendaba y levantó la cabeza lentamente, con la calma de quien ha escuchado al viento anunciar la tormenta mucho antes de que caiga la primera gota. Afuera, el relincho de un caballo frenado con violencia rompió la quietud del bosque, seguido por una voz que Elena conocía demasiado bien, una voz cargada de una falsa autoridad que apenas ocultaba la crueldad que le servía de motor. «Sal de ahí, Elena. Sé que estás escondida como una rata en este agujero del diablo», gritó Rogelio, y su voz sonó distorsionada por la ira, filtrándose por las rendijas de las paredes de adobe como un veneno invisible. Un golpe brutal sacudió la puerta. El impacto seco de la culata de un rifle contra la madera vieja, haciendo que el polvo de años cayera desde las vigas del techo sobre los cabellos de los niños. Lucía ahogó un grito llevándose las manos a la boca, sus ojos grandes y llenos de lágrimas buscando a su madre, mientras Mateo comenzaba a llorar, un sonido agudo que delataba su presencia sin remedio. Elena se agazapó abrazando a sus hijos, sintiendo cómo el terror antiguo, ese que había aprendido a base de golpes y silencios en la hacienda, volvía a paralizarla, convirtiéndola de nuevo en la viuda indefensa que no tenía voz ni voto sobre su propio destino. «No tengo todo el día, mujer. Sal ahora con los mocosos y quizás tenga piedad, o prenderé fuego a esta posilga con todos ustedes dentro», amenazó Rogelio, y el olor a queroseno pareció materializarse en la imaginación de Elena, asfixiante y real. Sabía que era capaz de hacerlo. Había visto cómo trataba a los animales que ya no le servían, con una indiferencia que helaba la sangre. La desesperación le nubló la vista. No podía permitir que sus hijos ardieran por su culpa. Se puso de pie con las piernas temblorosas, dispuesta a abrir la puerta, a entregarse, a aceptar cualquier castigo o humillación con tal de que dejaran vivir a los pequeños. Ya tenía la mano sobre la tranca, las lágrimas corriendo libres por su rostro sucio de hollín, cuando sintió un toque firme en su muñeca, una garra de hueso y piel que la detuvo en seco con una fuerza sobrenatural. Doña Inés estaba de pie a su lado, pequeña y encorvada, pero emanando una energía que hacía que el aire a su alrededor vibrara como una cuerda tensa. No había miedo en sus ojos negros, solo una determinación fría y dura como el pedernal. «Si abres esa puerta con miedo, ya estás muerta», susurró la anciana, con una voz que no admitía réplica, apartando a Elena con un gesto suave pero firme. Inés no buscó un cuchillo ni una escopeta, simplemente tomó su bastón de madera de encino, pulido por el uso y el tiempo, y caminó hacia la entrada con paso lento y medido. Quitó la tranca ella misma, con una calma que desafiaba la lógica del momento, y empujó la hoja de madera hacia afuera, enfrentándose a la luz grisácea de la tarde y a los hombres armados que esperaban al otro lado. El silencio cayó sobre el claro cuando la figura diminuta de la bruja apareció en el umbral, recortada contra la oscuridad del interior de la choza. Rogelio, montado en un caballo alazán nervioso que piafaba y sacudía la cabeza, soltó una risa nerviosa que murió rápidamente en su garganta al cruzarse con la mirada de la anciana. Detrás de él, dos peones armados con machetes y carabinas intercambiaron miradas inquietas, haciendo la señal de la cruz disimuladamente contra sus pechos, recordando todas las historias de maldiciones y enfermedades que se contaban en las cantinas. «¿Qué quieres aquí, profanador?», preguntó Inés. Su voz no era un grito, sino un tono bajo y rasposo que pareció surgir de las raíces mismas de los árboles que los rodeaban, resonando en los huesos de los hombres y de las bestias por igual. «Vengo por lo que es mío, vieja bruja. Esa mujer y los niños pertenecen a mi hacienda», escupió Rogelio, intentando recuperar su bravuconería, haciendo caracolear al caballo para imponer su altura sobre la anciana.
Entrégamelos, y no te pasará nada. Interponte, y te juro que ni el diablo te salvará de la quema. Apuntó el rifle hacia el pecho de Inés, el cañón negro y frío buscando un blanco fácil, pero la mano le temblaba imperceptiblemente. Inés no se inmutó, ni siquiera parpadeó ante el arma de fuego. En cambio, dio un paso adelante, bajando los escalones del porche hasta pisar la tierra húmeda del patio, quedando a merced de los cascos de los caballos, desarmada y vulnerable, pero inmensa en su dignidad. «Tú crees que el poder está en ese trozo de metal y madera», dijo Inés levantando lentamente su bastón y apuntando no a Rogelio, sino al cielo, donde unas nubes negras comenzaban a arremolinarse de nuevo, como respondiendo a un llamado silencioso. «Pero el verdadero poder está en la tierra que pisas, Rogelio, una tierra que tiene memoria, que guarda los ecos de lo que se hace en la oscuridad». El viento se levantó de golpe, agitando las crines de los caballos y haciendo crujir las ramas altas de los pinos, un sonido que parecía un lamento colectivo. «Sé lo que hiciste, Rogelio. La tierra me lo contó. Sé que la fiebre no fue lo único que se llevó a tu hermano. Sé del té amargo que le diste la noche antes de que muriera, cuando él ya empezaba a mejorar». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el agua estancada de la conciencia de Rogelio. Su rostro, antes rojo de ira, se drenó de todo color, volviéndose de un gris ceniciento. Los peones jadearon audibles, retrocediendo con sus monturas, mirando a su patrón con una mezcla de horror y sospecha repentina. Nadie sabía eso. El médico había certificado muerte natural. Nadie había cuestionado al doliente hermano que heredaba todo. «¿Cómo puedes saber eso?», balbuceó Rogelio, el rifle bajando lentamente, su autoridad desmoronándose como un castillo de naipes ante el peso de una verdad que creía enterrada 3 metros bajo tierra junto al cadáver de su propia sangre. «¡Mientes! ¡Eres una bruja mentirosa!», gritó, pero su voz sonaba hueca, llena de un pánico infantil que lo delataba. «Si das un paso más en mi tierra», continuó Inés avanzando implacable, haciendo que el caballo de Rogelio se encabritara de terror puro, casi derribando a su jinete. «Cada raíz de este bosque se levantará para atar tus pies, y los muertos que crees haber silenciado gritarán tu nombre hasta que te vuelvas loco». El animal, sintiendo el miedo de su dueño y la electricidad en el aire, relinchó salvajemente y dio media vuelta, desbocado, rompiendo el freno y galopando hacia el sendero, lejos de la mirada acusadora de la anciana. Los peones no esperaron orden alguna. Espolearon a sus bestias y huyeron tras él, persignándose abiertamente, dejando atrás una nube de polvo y el eco de su cobardía. Inés se quedó allí, parada en medio del claro vacío, respirando con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón, mientras Elena, observando desde la ventana con el alma en un hilo, comprendía por fin que la magia más poderosa no eran los hechizos, sino la verdad dicha sin miedo. El silencio que siguió a la huida de los hombres fue denso y pesado, como una manta mojada que cae sobre el mundo después de un estruendo. Doña Inés permaneció inmóvil en el patio, con el bastón clavado en la tierra como un pararrayos que acababa de descargar una tormenta eléctrica, y Elena vio, por primera vez, el temblor leve que sacudía los hombros huesudos de la anciana. No era miedo, sino el costo físico de haber canalizado tanta ira y autoridad en un cuerpo gastado por los años y la soledad. Elena salió corriendo de la casa, olvidando sus propias reservas, y sostuvo a Inés por el brazo justo cuando las piernas de la vieja curandera parecían a punto de ceder. Al tacto, la piel de Inés ardía, vibrando con una energía residual que erizó los vellos de los brazos de Elena, confirmando que, aunque no hubiera demonios, había una fuerza en esa mujer que desafiaba la comprensión simple de las gentes del valle. Ayudó a la anciana a volver a la mecedora junto al fuego, sirviéndole una taza de té de hierba luisa con manos que aún no dejaban de temblar por la adrenalina del enfrentamiento. Los niños, sintiendo que el peligro había pasado, salieron de su escondite bajo la mesa, mirando a Inés con ojos nuevos, ya no como a la bruja de los cuentos, sino como a la guerrera que había espantado a los monstruos reales. «¿Cómo lo supo?», preguntó Elena finalmente,
rompiendo el silencio que solo perturbaba el crujir de la leña, necesitando entender si realmente vivía bajo el techo de una vidente o si había una explicación terrenal para el milagro que acababa de presenciar. Inés tomó un sorbo largo de la infusión, cerrando los ojos mientras el vapor le bañaba el rostro cansado, y cuando los abrió, la ferocidad había dado paso a una tristeza antigua y profunda. «No necesito hablar con los muertos para saber cómo matan los vivos», murmuró Inés mirando las llamas danzantes. «El hermano de Rogelio vino a verme 2 días antes de morir, a escondidas, pidiendo algo para el dolor de estómago que no lo dejaba dormir. Sus ojos tenían el tinte amarillo de la belladona y su aliento olía a almendras amargas, no a fiebre». Suspiró, un sonido que pareció vaciar sus pulmones de aire viciado. «Yo le di un purgante, pero ya era tarde. El veneno estaba en la sangre». Rogelio siempre fue impaciente por heredar. La tierra no guarda secretos, muchacha. Son los hombres los que eligen ser ciegos. Elena sintió un escalofrío al comprender que la magia de Inés era simplemente una observación brutal y despiadada de la naturaleza humana, una carga mucho más pesada que cualquier hechizo. A partir de esa tarde, la dinámica en la cabaña del barranco cambió imperceptiblemente. El miedo se disolvió en la rutina y la gratitud se transformó en lealtad. El invierno se asentó sobre la sierra con nevadas que cubrieron los caminos y aislaron aún más el refugio, convirtiéndolo en una isla de calor en medio de un mar blanco y hostil. Elena dejó de ser una huésped para convertirse en una aprendiz, absorbiendo el conocimiento de Inés con la desesperación de quien sabe que su vida depende de ello. Aprendió que la cocina no era solo para alimentar el cuerpo, sino para sanar el espíritu. Descubrió cómo el epazote podía expulsar los parásitos y cómo la corteza de sauce, hervida lentamente, calmaba los dolores que el frío traía a los huesos viejos y a los cuerpos cansados. Las mañanas comenzaban antes del alba, con el sonido rítmico del metate moliendo maíz azul y café tostado, llenando la choza de aromas que reconfortaban el alma. Elena acompañaba a Inés al bosque helado, envuelta en capas de lana, aprendiendo a leer el paisaje como si fuera un libro sagrado, escrito en un idioma verde y silencioso. Inés le enseñó a pedir permiso antes de cortar una rama, a no tomar nunca más de lo necesario, y a dejar siempre una ofrenda de tabaco o agua a la tierra a cambio de su medicina. «Las plantas tienen memoria», le decía la anciana mientras desenterraba raíces de valeriana con manos que parecían parte de la misma tierra. «Si las tratas con codicia, su medicina se vuelve veneno. Si las tratas con respeto, te prestarán su fuerza». Los niños florecieron en aquel encierro forzado, lejos de las miradas juiciosas del pueblo y de la pobreza que los había marcado. Mateo comenzó a gatear sobre el suelo de tierra apisonada, persiguiendo a los gatos salvajes que Inés alimentaba, fortaleciendo sus pulmones con el aire puro de la montaña. Lucía, que había llegado muda por el trauma, encontró su voz cantando canciones antiguas que la anciana le enseñaba mientras desgranaban mazorcas frente al fuego. Inés, aunque seguía siendo brusca y de pocas palabras, permitía que la niña le trenzara el cabello gris o que durmiera recostada en su regazo, mientras contaba historias de tiempos en los que los animales hablaban y los ríos tenían nombres de mujeres. La bruja se había convertido en una abuela feroz, y la choza en el único hogar verdadero que Elena había conocido. Sin embargo, el aislamiento tenía un precio, una sensación constante de estar viviendo en un tiempo prestado, al margen del mundo que continuaba girando sin ellos. A veces, cuando el viento soplaba desde el valle, Elena creía escuchar las campanas de la iglesia del pueblo, un sonido distante y melancólico que le recordaba la vida que había perdido. Las misas de domingo, las charlas en la plaza, la sensación de pertenecer a una comunidad. Pero luego recordaba las puertas cerradas, los rostros que se apartaban, la crueldad de Rogelio, y entendía que esa comunidad nunca la había incluido realmente. La soledad del barranco era honesta, limpia, sin las máscaras sociales que ocultaban la podredumbre moral de la gente decente. Allí, entre los frascos de remedios y el olor a leña, era libre. La prueba de fuego para Elena llegó una noche de febrero,
cuando una tormenta de aguanieve golpeaba las paredes de adobe con furia renovada. Un golpe desesperado en la puerta las despertó sobresaltadas. No el golpe autoritario de un hombre, sino el repiqueteo frenético de unos nudillos pequeños y aterrorizados. Inés, que sufría de dolores articulares con la humedad, tardó en levantarse, por lo que fue Elena quien abrió, encontrándose con una mujer joven del pueblo, con el rostro cubierto por un rebozo empapado y los ojos desorbitados por el pánico. «Por favor», sollozó la desconocida, cayendo de rodillas en el barro del umbral. «Mi hijo se está ahogando. Tiene el garrotillo en la garganta y el médico del pueblo dice que no hay nada que hacer. Dicen que que la bruja puede salvarlo». Elena miró hacia atrás, buscando a Inés, esperando que la anciana tomara el control como siempre, pero Inés permaneció sentada en el borde de su cama, frotándose las manos doloridas, mirando a Elena con una intensidad exigente. «Mis manos ya no tienen la firmeza para limpiar una garganta de niño», dijo Inés con voz ronca, lanzando el desafío al aire como un guante. «Tú has visto cómo se hace. Tú conoces la mezcla de miel y alumbre. Tú tienes la fuerza». El peso de la responsabilidad cayó sobre Elena como una losa. Ya no era solo cuestión de aprender, ahora tenía que actuar, tenía que convertirse en aquello que el pueblo temía y necesitaba a la vez. La vida de un niño dependía de que ella aceptara su nuevo lugar en el mundo, no como la viuda desvalida, sino como la heredera del conocimiento del barranco. Con el corazón martilleando, Elena hizo pasar a la mujer y a su hijo enfermo, un bulto febril que apenas podía respirar. Preparó los remedios bajo la mirada crítica de Inés, sus manos moviéndose con una memoria muscular que no sabía que poseía, mezclando, hirviendo, aplicando. Cuando logró que el niño expulsara la membrana que lo asfixiaba y vio cómo el aire volvía a llenar sus pulmones con un llanto sonoro, Elena sintió una transformación profunda en su interior, más poderosa que cualquier miedo. La madre del niño la miró con adoración, besándole las manos manchadas de hierbas, llamándola curandera, y en ese momento Elena supo que el camino de regreso a su antigua vida estaba cerrado para siempre, porque había encontrado un poder que nadie podría arrebatarle jamás. La noticia de que el hijo de la lavandera había sido arrancado de las garras de la muerte por las manos de la viuda se esparció por el valle como un incendio forestal alimentado por el viento seco de los chismes. No fue una proclamación a voces, sino un rumor subterráneo que corría de puerta en puerta, transformando a Elena de una paria digna de lástima a una figura envuelta en un misterio respetuoso y temido. De repente, el sendero cubierto de maleza que llevaba a la cabaña del barranco dejó de estar desierto. Bajo el manto protector de la noche, sombras furtivas comenzaban a subir la cuesta, trayendo consigo gallinas, costales de frijol o monedas de plata ennegrecidas. Ofrendas silenciosas a cambio de un remedio para la tosferina, un emplasto para huesos rotos o un té para calmar los nervios destrozados. Elena recibía a los visitantes en el umbral, reconociendo en sus rostros avergonzados a los mismos vecinos que meses atrás le habían negado un vaso de agua, pero ahora bajaban la cabeza ante ella, llamándola Doña Elena, con una reverencia que sabía a culpa y necesidad. Al principio, la rabia le quemaba la garganta cada vez que atendía a uno de esos hipócritas que solo buscaban la medicina del barranco cuando la ciencia del pueblo fallaba. Quería gritarles, echarles en cara su crueldad pasada, recordarles que ella era la misma mujer que habían dejado caminar bajo la lluvia con 2 niños hambrientos. Pero Inés, observando desde su rincón con ojos que cada día parecían más velados por una neblina lechosa, la detenía con una sola frase cortante: «El dolor no tiene memoria, niña, y la necesidad no tiene orgullo. Cúralos no porque lo merezcan, sino porque tú eres quien tiene el don, y el don se pudre si se guarda con rencor». Elena tragaba su orgullo amargo y hacía su trabajo aprendiendo la lección más difícil de todas: que la compasión verdadera no es un acto de amor, sino un acto de disciplina férrea sobre el propio ego. Con la llegada de la primavera, el deshielo llenó el río de un caudal rugiente, y la vida estalló en el bosque con una violencia verde que parecía querer devorar la pequeña choza. Mientras la naturaleza recobraba su fuerza,
Doña Inés parecía perder la suya a pasos agigantados, como si hubiera vertido toda su vitalidad en Elena durante el invierno y ahora solo quedara una cáscara frágil esperando ser reclamada por la tierra. Sus manos, antes firmes como raíces viejas, ahora temblaban al sostener la cuchara y pasaba largas horas mirando al vacío, conversando en susurros con personas que Elena no podía ver. La joven madre asumió entonces el peso completo del hogar y del oficio, moliendo, cocinando, recolectando y curando, mientras Mateo daba sus primeros pasos vacilantes agarrado a las faldas de lana de la anciana, quien sonreía con una ternura que nunca antes había mostrado, despidiéndose lentamente del mundo a través de la risa del niño. Fue en una de esas tardes de abril, con el aire oliendo a tierra mojada y a flores silvestres, cuando un peón de la hacienda de Rogelio apareció en el claro, arrastrando los pies y torciendo el sombrero entre las manos callosas. Elena lo reconoció de inmediato. Era uno de los hombres que había acompañado a su cuñado aquel día funesto, uno de los que había huido ante la amenaza de la bruja. El hombre no se atrevió a mirar a la casa, fijando la vista en sus botas llenas de polvo. «Señora Elena», murmuró con voz temblorosa, «mi niña tiene fiebre de los pantanos y no tenemos con qué pagar al médico, y dicen que usted tiene mano santa». Elena sintió el impulso de cerrarle la puerta, de dejar que la justicia divina cobrara su precio, pero la voz de Inés resonó en su memoria. Aceptó curar a la niña, pero antes de que el hombre se marchara con los frascos, le hizo una pregunta que le quemaba la lengua. «¿Cómo está la hacienda? ¿Cómo está Rogelio?» El peón se estremeció y se persignó rápidamente, bajando la voz como si las paredes del bosque tuvieran oídos. «Mal, señora, muy mal. Desde que ustedes se fueron, la tierra se ha puesto negra. El maíz no crece, se pudre en la caña antes de madurar, y el ganado se está muriendo de una tristeza que los veterinarios no entienden». Miró hacia la casa con temor. El patrón Rogelio no duerme. Dice que oye ruidos en las paredes, que su hermano le habla por las noches. Se ha vuelto flaco y malo. Dispara a las sombras y bebe hasta caerse. La gente dice que es la maldición de la doña Inés, que la tierra lo está escupiendo. Elena sintió un escalofrío al recordar las palabras de la anciana. La tierra tiene memoria. No había sido una maldición mágica, sino la profecía de una culpa que estaba devorando a un hombre desde adentro, pudriendo todo lo que tocaba su mano avariciosa. Esa noche, Elena se sentó junto a la cama de Inés, iluminada solo por la brasa agonizante del fogón, y le contó lo que el peón había dicho. La anciana no sonrió ni mostró satisfacción, simplemente asintió con la cabeza, con la serenidad de quien ve cumplirse una ley natural inevitable, como la gravedad o la muerte. La justicia de los hombres es lenta y se compra con monedas de oro, susurró Inés con voz sibilante, pero la justicia de la tierra es implacable. Rogelio sembró muerte y traición en esos campos, y ahora solo cosecha lo que plantó. No te alegres de su desgracia, Elena, pero tampoco la llores. Es simplemente el equilibrio del mundo volviendo a su lugar. Elena comprendió entonces que la verdadera brujería no era manipular el destino, sino entender sus hilos invisibles y tener la paciencia para ver cómo se tejían solos. A medida que las semanas pasaban, Elena notaba que los pobladores la miraban de otra manera cuando bajaba al río o recolectaba en los linderos del bosque. Ya no había solo miedo o necesidad en sus ojos, sino una especie de reverencia cautelosa. Había dejado de ser la viuda del difunto para convertirse en la señora del barranco, la heredera del conocimiento, la guardiana de la puerta entre la vida y la muerte. Ese título no escrito pesaba sobre sus hombros, aislándola de cualquier posibilidad de una vida normal, de un nuevo matrimonio o de reintegrarse a la sociedad frívola del pueblo, pero al mirar a sus hijos sanos, fuertes y libres de las convenciones hipócritas, Elena sabía que era un precio que pagaría 1000 veces. Había cambiado la aceptación social por la soberanía de su propia alma, y el trato le parecía justo. Sin embargo, la inminencia de la muerte de Inés proyectaba una sombra larga sobre la cabaña. Una noche, la anciana llamó a Elena a su lado y le pidió que abriera un cofre de madera de cedro que guardaba celosamente bajo su cama, un objeto que Elena nunca había visto abierto.
Dentro no había oro ni joyas, sino cuadernos viejos de cuero, llenos de anotaciones con una caligrafía apretada y dibujos de plantas, junto con semillas raras envueltas en tela de lino y piedras de formas extrañas. «Esto es todo lo que tengo y todo lo que soy», dijo Inés acariciando los libros con dedos temblorosos. «Son las recetas de mi madre y de la madre de mi madre. No te dejo tierras ni dinero, Elena, porque eso te lo pueden quitar los hombres como Rogelio. Te dejo el conocimiento, que es lo único que nadie puede arrancarte de la cabeza. Cuídalo, y él cuidará de ti y de los tuyos cuando yo ya no sea más que polvo en el viento». Elena lloró en silencio, sosteniendo la mano fría de la anciana, sintiendo cómo la vida se escapaba de ese cuerpo menudo que había sido su fortaleza. Inés la miró con lucidez repentina, sus ojos negros brillando con una última chispa de intensidad. «No tengas miedo de quedarte sola aquí arriba», le dijo con firmeza. «No estás sola. Mira a tu alrededor. Tienes a tus hijos, tienes a este bosque que te ha aceptado y tienes tu propia fuerza, que es más grande de lo que crees. Llegaste aquí arrastrándote como una oruga, pero ahora vuelas, mujer. No dejes que nadie te corte las alas de nuevo, ni por amor ni por miedo». Fue la despedida que Elena necesitaba, la bendición final de una madre espiritual que la había adoptado cuando el mundo la había desechado. 3 días después, doña Inés murió en su sueño, justo antes del amanecer, con la misma discreción y silencio con la que había vivido. Elena no gritó ni se desesperó. Lavó el cuerpo de la anciana con agua de rosas y romero, la vistió con su mejor vestido negro y le trenzó el cabello gris con cintas de colores, tal como a Inés le gustaba. No llamó al cura del pueblo, sabiendo que la anciana despreciaba sus sermones vacíos. En su lugar, cavó la tumba ella misma bajo el gran encino donde Inés solía sentarse a escuchar el viento, con la ayuda de una Lucía silenciosa y respetuosa. Mientras cubría el cuerpo con la tierra fértil del barranco, Elena sintió que no estaba enterrando un final, sino sembrando un legado. Se puso de pie, se sacudió la tierra de las manos y miró hacia el valle, donde las luces del pueblo comenzaban a encenderse, y supo que la bruja del barranco había muerto, pero la curandera acababa de nacer. La primera noche sin la respiración rasposa de doña Inés, llenando la cabaña, fue la más larga que Elena había pasado desde su llegada al barranco, un velorio solitario donde el único acompañante era el crujir de las vigas de madera asentándose bajo el peso del silencio. Se sentó en la mecedora de mimbre vacía, que aún conservaba la forma del cuerpo menudo de la anciana, y sintió que estaba ocupando un trono para el que no había sido coronada, una usurpadora en el templo de la sabiduría. Afuera, los grillos tejían una sinfonía indiferente y el viento soplaba con la misma constancia de siempre, recordándole que el mundo no se detenía por la muerte de una mujer, por muy bruja o santa que fuera. Elena acarició los brazos desgastados de la silla, buscando un rastro de calor, una última instrucción susurrada, pero solo encontró la textura áspera del mimbre y la certeza fría de que ahora la única barrera entre sus hijos y el abismo era ella misma. Con la luz del amanecer, la melancolía dio paso a una necesidad pragmática. La vida en el barranco no permitía el lujo del duelo prolongado. Elena se levantó antes que el sol, encendió el fogón con las brasas dormidas de la noche anterior y comenzó a organizar los frascos y atados de hierbas tal como Inés le había enseñado, asumiendo la coreografía de la curandera con una naturalidad que la sorprendió. Sus manos, que alguna vez solo supieron bordar y servir té en porcelana, ahora seleccionaban raíces de árnica y hojas de gordolobo con destreza, guiadas por una memoria que parecía residir en sus dedos más que en su cabeza. Al mirar su reflejo en el cubo de agua del pozo, vio que la viuda asustada había desaparecido, reemplazada por una mujer de mirada firme y piel curtida por el sol y el humo, una mujer que ya no pedía permiso para ocupar su espacio en el mundo. Los aldeanos no tardaron en poner a prueba a la nueva guardiana del barranco. Llegaron con la salida del sol, no con la furtividad de antes, sino con una franqueza que hablaba de la aceptación de su nuevo estatus. «Buenos días, doña Elena», saludaron, quitándose el sombrero, y ese título pronunciado sin la burla o el miedo de antaño, se sintió como una segunda piel que terminaba de ajustarse sobre sus hombros. Traían gallinas, maíz y monedas.
pero sobre todo traían sus dolores y sus miedos, confiando en que ella, la forastera que había sobrevivido a la tormenta, pudiera aliviar lo que los médicos de la ciudad ignoraban. Elena los atendió uno por uno, con la paciencia severa de Inés, sin sonrisas falsas, ofreciendo la verdad de sus remedios y recibiendo a cambio el respeto que se le debe a quien camina entre la vida y la muerte. Entre las consultas y los agradecimientos, comenzaron a llegar los rumores, fragmentos de noticias traídos desde el valle como hojas secas arrastradas por el viento. Hablaban de la hacienda Los Álamos, la propiedad que Rogelio había robado, describiéndola como un lugar tocado por una plaga bíblica donde nada prosperaba. Decían que el agua de los pozos se había vuelto salobre y amarga, que las vacas parían terneros muertos antes de tiempo y que los campos de trigo se habían llenado de un hongo negro que convertía el grano en polvo al tacto. «La tierra lo está escupiendo», susurró una mujer mientras Elena le vendaba un tobillo torcido. Dicen que don Rogelio camina por los corredores vacíos, gritándole a las sombras, disparando a los perros que ladran por la noche, convencido de que usted le ha echado un mal de ojo desde aquí arriba. Elena escuchaba sin comentar, sintiendo una mezcla de satisfacción oscura y temor prudente. Sabía que no había lanzado ningún hechizo, que la única magia era la incompetencia y la culpa de Rogelio devorándolo desde adentro, pero también sabía que un hombre desesperado necesita un culpable externo para no tener que mirarse al espejo. La locura de su cuñado no era un castigo divino, sino la consecuencia lógica de una vida construida sobre cimientos de traición y avaricia. Sin embargo, para un pueblo supersticioso, era más fácil creer en la venganza de la bruja que en la justicia poética de la agronomía y la moral. Rogelio, en su delirio, estaba convirtiendo a Elena en un monstruo todopoderoso, alimentando una leyenda que la protegía, pero que también la ponía en la mira de su desesperación final. Lucía y Mateo crecían ajenos a la podredumbre que consumía la hacienda de su tío, protegidos por la barrera verde del bosque y por el amor feroz de su madre. Lucía, con sus 6 años recién cumplidos, se había convertido en la sombra de Elena, aprendiendo a identificar las plantas venenosas y ayudando a secar las flores de manzanilla sobre mantas extendidas al sol. Mateo, robusto y risueño, corría descalzo por el patio persiguiendo lagartijas, con la piel morena y los ojos brillantes de salud, la prueba viviente de que la decisión de Elena de subir al barranco había sido la correcta. Eran niños del monte, salvajes y libres, sin la carga de la herencia maldita de su apellido paterno, forjando su propia identidad en la tierra que los había acogido cuando su propia sangre los rechazó. Pero la calma del barranco era tensa, cargada de una electricidad estática que anunciaba tormenta. Una tarde de julio, un viejo leñador que solía traer miel silvestre a cambio de ungüento para sus rodillas, se detuvo en el porche con el rostro grave, retorciendo su sombrero entre las manos callosas. «Tenga cuidado, doña Elena», advirtió en voz baja, mirando hacia el sendero como si esperara ver aparecer al diablo. «Ayer bajé al pueblo a vender madera y vi a don Rogelio en la cantina. Estaba borracho como una cuba, diciendo a quien quisiera oírlo que iba a subir aquí a recuperar lo que es suyo, que iba a quemar a la bruja que le secó la tierra. Nadie le hizo caso, porque ya lo tienen por loco, pero un loco con un rifle y nada que perder es más peligroso que una serpiente pisada». Elena sintió un frío repentino en el estómago, no el miedo paralizante de aquella primera noche bajo la lluvia, sino una alerta fría y calculadora, la de una loba que huele al depredador cerca de su madriguera. Agradeció al leñador con un frasco de miel y cerró la puerta con doble tranca esa noche, pero no se escondió bajo las sábanas. En su lugar, sacó la vieja escopeta de perdigones que Inés guardaba detrás del armario, la limpió con aceite y trapos viejos y la cargó con manos firmes. No permitiría que nadie, ni Rogelio ni el mismo infierno, tocara a sus hijos o destruyera el santuario que Inés le había legado. Si Rogelio quería guerra, encontraría que la viuda llorosa que había expulsado había muerto hacía mucho tiempo y que en su lugar habitaba una mujer dispuesta a defender su tierra con uñas y dientes. Los días siguientes transcurrieron en una espera tensa, con el calor del verano pesando sobre el barranco como una manta de plomo. El aire estaba inmóvil, sin una brisa que moviera las hojas de los encinos,
y los pájaros habían dejado de cantar, como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración ante lo inevitable. Elena mantenía a los niños cerca de la casa, prohibiéndoles ir al río solos, sus ojos escaneando constantemente la línea de árboles donde el sendero desaparecía en la espesura. Cada crujido de una rama seca, cada ladrido lejano de un perro, la hacía tensarse, su mano buscando instintivamente el mango del machete que ahora llevaba siempre al cinto, una herramienta de trabajo convertida en arma de defensa. Sabía que él vendría. La decadencia de la hacienda no le dejaba otra opción que buscar la destrucción de quien él creía causante de su ruina. Y finalmente, llegó. Fue al atardecer, cuando el cielo se teñía de un violeta amoratado y las sombras se alargaban distorsionando las formas del bosque. No hubo estruendo de caballos ni gritos de peones esta vez. Solo el sonido arrastrado de pasos pesados y una respiración ronca que rompía la quietud del claro. Elena salió al porche con la escopeta en las manos y lo vio allí, parado junto al viejo cerco de piedra. Rogelio era una sombra de lo que había sido. Flaco, con la ropa sucia y desgarrada, los ojos inyectados en sangre y locura, sosteniendo una botella medio vacía en una mano y una antorcha apagada en la otra. No traía ejército, solo su propia miseria y un odio que lo consumía más que el alcohol, y en ese momento, Elena no vio a un monstruo, sino a un hombre patético que había venido a morir matando. Rogelio se tambaleó hacia el cerco, arrastrando los pies como si el lodo del patio se hubiera convertido en arenas movedizas que intentaban engullirlo con cada paso inseguro. El hedor que emanaba de él llegó hasta el porche antes que sus palabras, una mezcla rancia de sudor antiguo, mezcal barato y el almizcle agrio del miedo que se le había incrustado en la piel durante meses de insomnio y paranoia. No quedaba nada del patrón altivo que había expulsado a Elena a latigazos verbales de su propia casa. Frente a ella solo había un cascarón vacío, un hombre devorado por sus propios demonios que buscaba desesperadamente a alguien a quien culpar de su destrucción para no tener que mirarse al espejo. Elena mantuvo la escopeta firme contra su hombro, sintiendo el peso frío del metal como una extensión de su propia voluntad, y aunque su corazón latía con fuerza, sus manos no temblaron ni un milímetro, sostenidas por la certeza de que defendía algo sagrado. «Tú lo hiciste, tú y esa vieja del infierno envenenaron mi agua», gritó Rogelio, su voz rompiéndose en un gallo patético mientras agitaba la botella hacia el cielo oscuro, derramando licor sobre su camisa sucia. «Desde que te fuiste nada crece, nada vive. Veo a mi hermano en los pasillos, Elena. Lo veo sentado en mi mesa con la cara azul, riéndose de mí. Quita la maldición. Quítala o te juro que quemaré este nido de ratas hasta los cimientos». Sus ojos, desorbitados y rojos, buscaban en la oscuridad del bosque a los espectros que lo atormentaban, incapaz de enfocar la vista en la mujer real que tenía enfrente. Para él, Elena ya no era su cuñada, sino una entidad sobrenatural, la causa de todas sus desgracias, y esa creencia delirante lo hacía más peligroso que cualquier bestia salvaje, porque no respondía a la razón ni a la piedad. Elena dio un paso al frente, bajando un escalón del porche para que la luz de la luna llena iluminara su rostro, mostrándole que no había cuernos ni sombras demoníacas, solo la determinación de una madre. «Nadie envenenó tu agua, Rogelio. Fuiste tú quien envenenó tu propia sangre con la envidia», respondió con una voz calmada y resonante que cortó el aire nocturno como un cuchillo. «Tu hermano no te persigue porque yo lo haya invocado, te persigue porque lo mataste por un pedazo de tierra que ahora te rechaza. La tierra sabe quién la trabaja con amor y quién la mancha con crimen. No soy yo quien te castiga, es tu propia conciencia la que no te deja dormir». Sus palabras, cargadas de la verdad que Inés le había revelado, golpearon a Rogelio con la fuerza física de una bofetada, haciéndolo retroceder tambaleándose contra el cerco de piedra. La mención del crimen, dicha en voz alta bajo el cielo abierto, pareció romper el último hilo de cordura que le quedaba al hombre. Soltó un aullido de rabia animal, tiró la botella al suelo, donde se hizo añicos con un estruendo cristalino, y buscó torpemente en sus bolsillos una caja de cerillos con manos temblorosas. «Cállate, mientes», bramó,
frotando un cerillo contra la lija una y otra vez, hasta que una llama precaria cobró vida, iluminando su rostro contorsionado por el odio. Acercó el fuego a la antorcha improvisada que traía, un trapo empapado en aceite atado a un palo, y las llamas prendieron con un rugido sordo, proyectando sombras largas y violentas sobre el claro. Voy a purificar esto con fuego. Si no puedo tener paz, tú tampoco tendrás refugio. Elena no esperó a que diera un paso más. No podía permitir que el fuego tocara la madera seca de la cabaña, no con sus hijos durmiendo al otro lado de la pared. Apuntó al suelo, a 1 metro de los pies de Rogelio, y apretó el gatillo. El estruendo del disparo rompió la noche en 1000 pedazos, un trueno seco y brutal que hizo volar una nube de tierra y piedras contra las piernas del intruso, ensordeciendo el bosque entero, y haciendo que las aves nocturnas levantaran el vuelo en una explosión de alas asustadas. El retroceso golpeó el hombro de Elena, pero ella no se movió, recargando el arma con un movimiento fluido y mecánico, lista para el segundo tiro, esta vez sin intención de fallar si él decidía avanzar. Rogelio, aturdido por la explosión y el dolor de la grava golpeando sus espinillas, soltó la antorcha, que cayó rodando por la hierba húmeda del patio, siseando inofensivamente antes de apagarse contra el lodo. Cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con los brazos, sollozando como un niño perdido en la oscuridad, su bravuconería evaporada en el humo de la pólvora. «No me mates, por favor, no me mates», gimoteó, encogido sobre sí mismo, esperando el golpe final de la bruja que creía todopoderosa. En ese momento, tirado en la tierra, orinado de miedo y derrotado por una mujer a la que había despreciado, Rogelio perdió cualquier vestigio de poder que alguna vez hubiera tenido sobre Elena. Ya no era el dueño de la hacienda, ni el patriarca cruel. Era solo un hombre roto, aplastado por el peso de sus propios pecados. Elena bajó el cañón de la escopeta, pero no relajó la guardia, observando con una mezcla de asco y lástima profunda al ser patético que se arrastraba en el suelo. Podría haberlo matado allí mismo. Nadie en el pueblo la habría culpado. Dirían que fue defensa propia o justicia divina. Pero matar a un hombre desarmado y vencido no era el camino que Inés le había enseñado, ni el ejemplo que quería dar a sus hijos. «Levántate», ordenó con voz fría. «Levántate y vete de aquí. No quiero tu sangre en mi tierra, Rogelio. Ya hay demasiada muerte en tu historia. Vete y no vuelvas nunca más, o la próxima vez no apuntaré al suelo». Su misericordia fue el castigo final, la prueba definitiva de que ella estaba por encima de él, no solo en fuerza, sino en espíritu. Rogelio se puso de pie con dificultad, tambaleándose como un borracho en un barco en tormenta, sin atreverse a mirar a Elena a los ojos. Murmuró cosas ininteligibles, promesas rotas y maldiciones ahogadas, y comenzó a retroceder hacia la oscuridad del sendero, tropezando con sus propios pies, huyendo de la luz del porche como una cucaracha sorprendida. Elena se quedó allí, vigilando hasta que el sonido de sus pasos arrastrados fue tragado por el rumor del viento en los árboles, y la noche volvió a cerrar sus fauces sobre el bosque. Solo entonces, cuando estuvo segura de que estaba sola de nuevo, permitió que sus hombros cayeran y exhaló el aire que había estado reteniendo, sintiendo cómo el temblor posterior a la batalla comenzaba a recorrer sus extremidades. Entró en la casa y aseguró la puerta con todas las trancas, revisando las ventanas una por una con una minuciosidad obsesiva. Fue al cuarto donde dormían los niños y los observó un largo rato a la luz de la vela. Mateo dormía con los brazos abiertos, ajeno a la violencia que había rozado su puerta, y Lucía respiraba con un ritmo suave y constante. Elena se dejó caer en una silla junto a la cama, con la escopeta aún en su regazo, y lloró en silencio, no por miedo, sino por la liberación de una tensión que había cargado durante años. Rogelio no volvería, lo había visto en sus ojos, su espíritu estaba quebrado irreparablemente. La guerra por su supervivencia había terminado, y aunque no había habido desfiles de victoria, Elena sabía que había ganado la batalla más importante de su vida, el derecho a vivir sin miedo. A la mañana siguiente, la noticia llegó con el repartidor de leche que subía ocasionalmente al barranco. Rogelio había sido encontrado al amanecer en el Camino Real, a kilómetros de allí, delirando por la fiebre y el alcohol,
hablando de fuego y demonios. Su familia, avergonzada y asustada por su deterioro mental, lo había enviado a un sanatorio en la capital, lejos de las tierras que había usurpado y arruinado. La hacienda Los Álamos quedó abandonada, una cáscara vacía que la naturaleza comenzó a reclamar lentamente, cubriendo de enredaderas los muros de piedra donde Elena había sido infeliz. Para el pueblo, aquello fue la confirmación final del poder de la Señora del Barranco. Para Elena, fue simplemente el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de una paz verdadera, construida con sus propias manos. Con la partida de Rogelio, el invierno descendió sobre el barranco con una paz blanca y silenciosa que Elena no había conocido en años. La nieve cubrió los senderos y los techos, pero dentro de la cabaña, el fuego nunca se apagaba, alimentado ahora no solo por la leña de encino, sino por la certeza de que nadie vendría a apagarlos. Elena aprovechó esos meses de encierro forzado para enseñar a Lucía los secretos más profundos del oficio, aquellos que requerían paciencia y silencio, cómo destilar la esencia de las flores de lavanda para calmar la ansiedad, o cómo leer en las cenizas del fogón el clima que vendría la próxima semana. Lucía, a sus 7 años, absorbía todo con una seriedad solemne, sus manos pequeñas imitando los movimientos de su madre con una gracia natural, revelando que la herencia de Inés no había muerto, sino que se había ramificado en una nueva generación. La primavera llegó con un deshielo violento que hizo rugir los ríos y trajo consigo una visita inesperada, no de amenazas, sino de legalidad burocrática. Un abogado de la capital del estado, un hombre joven de traje impecable, que contrastaba ridículamente con el barro del camino, subió al barranco jadeando, con un maletín de cuero bajo el brazo. Traía documentos oficiales con sellos de lacre y firmas elaboradas. Rogelio había sido declarado mentalmente incompetente en el sanatorio, y al no tener otros herederos directos, la ley determinaba que la administración de la hacienda Los Álamos y todas sus tierras recaía nuevamente en la viuda de su hermano y en sus sobrinos. Elena escuchó la lectura del testamento legal en el porche, limpiándose las manos llenas de tierra en el delantal, mientras el abogado hablaba de títulos de propiedad, de cabezas de ganado y de la restitución de su estatus social perdido. El hombre esperaba lágrimas de gratitud o una explosión de alegría. Después de todo, le estaba devolviendo las llaves del reino a la mendiga. Le ofreció llevarla en su carruaje ese mismo día, para que tomara posesión de la casa grande, para que volviera a dormir en sábanas de hilo y a ser servida por criadas. Elena miró hacia el valle, donde los techos rojos de la hacienda brillaban bajo el sol, distantes y pequeños como juguetes olvidados. Recordó el frío de sus pasillos, el silencio opresivo de las cenas con Rogelio, la sensación de ser un objeto decorativo en una casa que nunca sintió suya. Luego miró hacia atrás, a la cabaña de adobe con sus vigas torcidas y su olor a hierbas y vida, donde sus hijos corrían libres y donde ella había descubierto el poder de sus propias manos. «No», dijo Elena con una voz suave pero firme, cerrando el paso al abogado que ya hacía ademán de recoger sus cosas. «No voy a bajar. Esa casa tiene fantasmas que no son míos y esas tierras están manchadas con la tristeza de mi esposo y la locura de su hermano». El abogado parpadeó atónito, incapaz de procesar el rechazo de una fortuna. «¿Pero qué dice, señora? Es su herencia, es el futuro de sus hijos. ¿Prefiere que vivan aquí en la miseria?» Elena sonrió, una sonrisa que tenía la dureza de las piedras del río. Miseria era lo que vivía allá abajo, licenciado, esperando que un hombre me diera permiso para respirar. Aquí mis hijos son dueños del viento y del agua. Tienen salud, tienen propósito y tienen libertad. Eso vale más que todas sus hectáreas de trigo podrido. Elena tomó los documentos, pero no para aceptarlos. Le dio instrucciones precisas al abogado. Las tierras de cultivo debían ser repartidas entre las familias de los peones que habían trabajado allí por generaciones sin poseer nada, aquellos a los que Rogelio había explotado hasta el hueso. La casa grande debía quedar cerrada, o convertirse en una escuela si el pueblo así lo quería, pero ella no pondría un pie en ella jamás. Firmó los papeles sobre la mesa rústica del porche, con una caligrafía firme y clara.
renunciando a la riqueza material para asegurar su riqueza espiritual. Cuando el abogado bajó la cuesta, sacudiendo la cabeza y murmurando sobre la locura de las mujeres del monte, Elena sintió que se quitaba el último grillete. Había tenido la oportunidad de volver a ser la patrona y había elegido seguir ser la curandera. Los años pasaron volando, marcados no por el calendario, sino por las cosechas y las estaciones. Mateo se convirtió en un joven alto y fuerte, con los hombros anchos de quien trabaja la tierra y el conocimiento silencioso del bosque. No quiso ir a la escuela del pueblo. Su aula eran los senderos de la sierra y su maestro el ritmo de la naturaleza. Se encargaba de reparar la cabaña, de traer leña y de proteger el barranco, convirtiéndose en el guardián físico del santuario de su madre y su hermana. Los lugareños lo respetaban, llamándolo el joven del monte, y nadie se atrevía a cazar o cortar árboles en los dominios de Elena sin su permiso, sabiendo que Mateo aparecía entre la maleza tan silencioso como un puma para defender lo suyo. Lucía, por su parte, se transformó en la viva imagen de su madre, pero con una dulzura que suavizaba la severidad heredada de Inés. A los 15 años, ya atendía partos sola cuando Elena estaba ocupada con otros enfermos, y sus manos tenían el don de calmar fiebres con solo un toque. La gente decía que la hija tenía luz en los dedos, y muchas mujeres preferían sus susurros consoladores a los regaños pragmáticos de Elena. Madre e hija trabajaban lado a lado, 2 generaciones de mujeres sanadoras que habían convertido el barranco maldito en un hospital de almas, un lugar donde no se juzgaba el pecado, sino que se trataba la herida, fuera del cuerpo o del espíritu. Una tarde de otoño, cuando Elena ya peinaba canas plateadas que brillaban como hilos de luna en su trenza, una figura subió lentamente el sendero. No era un enfermo, ni un comerciante. Era el cura del pueblo, un hombre nuevo, joven y progresista, que había reemplazado al viejo párroco que condenaba a las brujas. Venía a pie, jadeando, y se detuvo respetuosamente ante el porche. «Doña Elena», dijo quitándose el sombrero, «vengo a pedirle un favor. La sequía ha secado el pozo de la plaza y los niños están enfermando del estómago por el agua del río Bajo. Sé que usted conoce los nacimientos de agua limpia en la sierra. ¿Nos ayudaría a encontrar uno nuevo?» Era la rendición final de la institución que más la había rechazado. La iglesia venía a pedir la ayuda de la bruja para salvar al pueblo. Elena podría haberlos dejado sufrir, recordando cómo el antiguo cura había cruzado la acera para no tocar su sombra. Pero miró a Lucía, que la observaba expectante, y a Mateo, que esperaba su orden. «El agua no es de nadie, padre, y la sed no tiene religión», respondió Elena, tomando su bastón, el mismo bastón de encino que había pertenecido a Inés. Bajó al pueblo por primera vez en décadas, no como una viuda expulsada, sino como una matriarca. Guió a los hombres hacia un manantial oculto en las rocas altas, usando su conocimiento del terreno para darles vida. Cuando el agua cristalina brotó, la gente vitoreó, y algunos intentaron besarle las manos, pero ella se apartó con suavidad. No buscaba adoración, solo equilibrio. La vejez llegó a Elena no como una enfermedad, sino como un atardecer suave y merecido. Sus piernas empezaron a fallar, obligándola a pasar más tiempo en la mecedora del porche, desde donde observaba el valle que una vez la exilió y que ahora dependía de ella. Lucía tomó las riendas del oficio completamente, convirtiéndose en la nueva señora del barranco, mientras Elena asumía el rol que Inés tuvo con ella, la consejera silenciosa, la memoria viva. A veces, en las tardes de lluvia, Elena cerraba los ojos y podía sentir la presencia de Inés sentada a su lado, y más allá, el recuerdo difuso de su esposo, ya sin dolor, y sonreía al darse cuenta de que había cumplido su promesa. Había sobrevivido, y sus hijos eran libres. El final llegó una noche tranquila de verano, con las ventanas abiertas dejando entrar el olor a jazmín y tierra nocturna. Elena llamó a Lucía y a Mateo a su cama, no con miedo, sino con la serenidad de quien ha terminado su jornada laboral. Les entregó el cofre de Inés, ahora lleno con sus propios cuadernos, sumando 40 años más de sabiduría a la herencia. «No lloren», les dijo,
acariciando los rostros de los adultos que había criado contra todo pronóstico. Yo no me voy. Solo me vuelvo parte de lo que siempre nos ha protegido. Búsquenme en la lluvia, en la raíz del encino y en la fuerza de sus propias manos. Cerró los ojos y exhaló su último aliento, dejando un cuerpo gastado por el trabajo y el amor, pero con el alma intacta. La enterraron junto a Inés bajo el gran árbol guardián y dicen que al día siguiente una enredadera de flores blancas que nadie había plantado cubrió ambas tumbas, entrelazándolas para siempre. La cabaña del barranco nunca se cerró. Sigue allí con humo saliendo de la chimenea, un faro para los desesperados y los perdidos. La historia de la viuda que desafió a la tormenta y venció al miedo se cuenta todavía en San Pedro de las Montañas, no como un cuento de terror, sino como una leyenda de esperanza. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el mundo te cerraba todas las puertas solo para obligarte a encontrar tu verdadero camino? ¿Has tenido que elegir entre lo seguro y lo correcto? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque a veces es en la oscuridad más profunda donde encontramos nuestra propia luz.